Hola chicos de cuarto, ¿cómo estáis? Pues retomando donde dejó Elena las cosas, empezamos tema nuevo, el tema 7, que es un tema que seguro que a bastantes os va a gustar. Entramos en el mundo del anterior justo a la Primera Guerra Mundial y sobre todo en esta y en sus consecuencias. Así que este primer tutorial que os voy a grabar va a ser fundamentalmente sobre cómo se llegó a la guerra, lo que podríamos llamar las causas de la guerra. Una guerra que por algo fue llamada en su época la Gran Guerra. Una guerra como nunca antes se había visto. Una guerra que afectó a todos los continentes, mató a una escala sin precedentes y podemos decir que es la primera gran guerra industrializada entre países que son potencias industriales y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Con una tecnología militar y armamentística y una forma de combatir pues prácticamente nunca vista y que va a suponer un shock para el mundo anterior, el mundo de los años finales del siglo XIX y principios del siglo XX, época en la que se ha dado el nombre de Belle Époque, la bella época, a lo ocurrido en Europa, porque era una época en la que parecía que el progreso iba a ser siempre sin cesar, que se estaban descubriendo constantemente nuevas tecnologías, nuevas máquinas, nuevas aplicaciones a la vida cotidiana, y en la que parecía que además, aunque había amenaza de guerra, pues nunca se iba a llegar a esta y serían cada vez las personas más felices. Todo esto, por desgracia, no fue así. Estalló la Primera Guerra Mundial y se pasó a un mundo lleno de problemas, agitado. En cambio, que dará lugar al ascenso del fascismo y su enfrentamiento con el comunismo y a la Segunda Guerra Mundial. Un mundo traumatizado. Bueno, pues vamos a ver sin más las causas de la Primera Guerra Mundial. Este es un poco el plan del tema, ¿no? Como veis aquí, hablar de las causas, luego el desarrollo de la guerra, ver cómo era la vida en el frente y la implicación de toda la población en la guerra, lo que es por primera vez una guerra total, ¿no? Y por supuesto ver cómo acabó, los tratados de paz y las consecuencias. O sea que tiene un desarrollo lógico el tema que no os va a sorprender en absoluto. Una guerra que ya en el año 14, que es en el momento en el que estalló, pues parecía que la prensa en parte la quería, ¿no? Sobre todo la prensa alemana, como podéis ver en esta cita de un periódico alemán de febrero, la guerra, acordaos que estalló en verano, ¿eh? Que venía a decir que era el momento. ¿eh? Dice, todo esto no debe decir que provoquemos la guerra, pero allá donde se manifieste un conflicto de intereses no debemos retroceder, sino solucionarlo. Los ingleses, pues poco antes de la guerra también la veían ya prácticamente inevitable, ¿no? O sea que, ¿cómo cambió el mundo para que de no creerse que hubiera una guerra se pasó a esto? Pues es lo que vamos a ver, ¿no? Podemos hablar de una serie de causas profundas de la guerra. Y una ya la conocemos de sobra, porque la hemos visto en el tema anterior, que son los enfrentamientos por las rivalidades que había entre las potencias a la hora de crear imperios coloniales, a la hora de agrandar lo más posible su expansión, su influencia, su dominio territorial y económico en otros continentes. Esto ya hemos visto en el tema anterior, que dejó muchos choques, muchos conflictos entre todos, ¿no? Choques entre Inglaterra y Francia, entre Francia y Alemania, entre Inglaterra y Alemania, los rusos con los austrohúngaros en los Balcanes, etcétera, etcétera. Y los italianos siempre insatisfechos, porque junto con los alemanes llegaron tarde al reparto imperialista. Entonces, tanto Italia como Alemania quieren más territorios y sobre todo Alemania va a ser en ese sentido la que quizá más ayude a provocar la guerra por las crisis que va a generar en África, en este caso en Marruecos, con Francia. Otra causa que ya conocemos bien, porque la hemos visto también en temas anteriores, otra causa profunda es el nacionalismo, ¿no? Ese nacionalismo que va a más desde prácticamente la Revolución Francesa y que con la aparición de estados nuevos como Alemania o Italia ya cristaliza, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX y que además en una etapa de competencia creciente, como estamos diciendo antes, entre las potencias por ver quién es más fuerte, quién tiene más territorios, pues se utiliza como arma de propaganda y como arma política para que la población te apoye como gobernante a la hora de llevar a cabo esas peligrosas aventuras coloniales. Así que tanto la escuela como la prensa como la propaganda estatal van a hacer que entre la población vaya calando esa idea de somos una nación, tenemos que ser grandes y tenemos que imponernos a nuestros enemigos porque tenemos enemigos que amenazan nuestra existencia. Y ese espíritu va a ser el que haga que mucha gente abrace con entusiasmo la guerra, la Primera Guerra Mundial, sin saber realmente dónde se estaba metiendo. Si a estas rivalidades coloniales le añadís rivalidades políticas, pues ya para qué queremos más, ¿no? Tener en cuenta que desde que acaba la guerra franco-prusiana, que ya estudiamos hace tiempo, en 1870, y se termina la unificación alemana, había quedado Europa con una nueva potencia emergente como árbitro, Alemania, ¿no? Alemania con un canciller, Bismarck, que se convierte en el árbitro de esa política europea
en los 20 años siguientes y que, luego lo vemos, va a hacer una red de alianzas muy interesante, los sistemas bismarckianos, que tienen como finalidad evitar que Alemania se vea atacada por Francia, que es a la que ha derrotado, y lograr que todos los demás países, pues en general, se lleven bien con Alemania y no pretendan atacarla ni amenazar sus intereses. Pero ese bloque de alianzas que había creado Bismarck con tanta habilidad, una vez que Bismarck caiga del poder por la llegada de un nuevo emperador alemán que ya no le quiere a él como primer ministro, que es Guillermo II, pues va a romperse enseguida, ¿no? Porque Guillermo II, con gran torpeza, va a variar esta política tan inteligente de Bismarck, provocando que Francia logre por fin aliados. Así que las rivalidades políticas desde que Guillermo II sube al trono en Alemania, sobre todo desde 1890 que prescinde de Bismarck, van a ir a más, y en ese sentido se va a crear lo que se llama el mundo de la paz armada, ¿no? Que es a lo que vamos a ir ahora, la cuarta causa, ¿no? Las rivalidades militares y la carrera de armamentos. Hay paz, no hay guerra entre las grandes potencias, pero cada vez se arman más porque temen que la guerra sea en cualquier momento y hay que llegar preparados a la guerra. Así que todas se lanzan a una inversión creciente en armas que evidentemente va a hacer que los ejércitos empujen por la guerra. Los generales van a decir, estamos gastando una barbaridad de dinero, esto hay que de alguna manera emplearlo. Vamos a, ahora que estamos muy bien armados, a emplearlo. Entonces al final también va a contribuir grandemente a la guerra. El país que más invirtió en ese sentido en rearmarse, a ver si lo adivináis, correcto, Alemania. Y claro, esto arrastró a Inglaterra, arrastró a Francia, Rusia por supuesto, el Imperio Austrohúngaro, todos. Y al final también se trata de una rivalidad económica, porque Gran Bretaña durante la primera revolución industrial, que ya hemos visto, y parte de la segunda, pues había sido sin discusión la gran potencia industrializada. Pero ahora a finales del siglo XIX ya Estados Unidos claramente la empieza a superar, y sobre todo Alemania también en Europa supone un rival de cuidado que en algunos aspectos también la supera. Así que con este espectacular desarrollo de la industria alemana tenemos otra causa más. Total, que como veis hay demasiadas causas en favor de la guerra y demasiado poco en contra. Os decía hace un momento que quería repasar, porque sin eso no se entiende lo que va a pasar, los sistemas de alianzas que hizo Bismarck en esos 20 años que hemos dicho, del 70 al 90, en los que va a regir los destinos de Alemania y va a ser el gran diplomático europeo, el gran árbitro de las relaciones europeas. Recordad que os he dicho que la clave para Bismarck era lograr que Francia no amenazara a Alemania ni quisiera la revancha después de su derrota en 1870. Para eso hizo unos sistemas de alianzas, os decía, muy inteligentes que permitieron aislar a Francia. Se llaman 3 sistemas de alianzas y básicamente pretendían, sobre todo, mantener a Francia quieta y aislada, logrando la alianza con Alemania de las principales potencias restantes, ¿no? Era más fácil lograrlo con Austria-Hungría, porque a pesar de que Alemania hubiera derrotado a Austria entre sus guerras de unificación, pues compartían lengua, compartían también intereses y hasta enemigos, ¿no? En ese sentido, se firmaron varias alianzas entre Alemania y Austria, como esta que os pongo aquí, la dúplice o la doble alianza entre Alemania y Austria, y también logró Bismarck la cuadratura del círculo, ¿no? Que es mantener en una misma alianza a los austrohúngaros y a los rusos, logrando lo que se llamó la alianza o entente de los 3 emperadores en 1873, que, como pongo en este esquema, se renovó en el 81 y que era el gran éxito de la política de Bismarck, ¿no? Lograr que Austria-Hungría y Rusia estuvieran de su parte y unidas, cuando Austria-Hungría y Rusia, por lo demás, estaban enfrentadas crecientemente en los Balcanes. Si a eso le añadís que Alemania logró también atraer a Italia, pues ya tenemos a Francia totalmente aislada, ¿no? Porque la triple alianza del año 82 entre Alemania, Austria, Hungría e Italia, pues prácticamente dejaba totalmente neutralizada a Francia. ¿Qué pasaba con Gran Bretaña? Pues que no tenía en ese momento mayores problemas con Alemania, no la veía como una amenaza a su imperio colonial y en cambio sí que veía a Francia como una rival en su expansión colonial. Así que Gran Bretaña pues casi se llevaba mejor con Alemania durante este periodo que con Francia. Pero os decía que en el momento en que Bismarck es cesado como primer ministro por el nuevo emperador alemán Guillermo II, todo esto va a cambiar rápidamente porque Guillermo II enseguida, torpemente, se va a enfrentar con Rusia. En el momento en que Rusia rompa esta alianza que hemos dicho de los 3 emperadores, ¿con quién se va a aliar Rusia? ¿Adivinar? Claro, con Francia. Y ahí va a empezar a romperse todo el sistema bismarckiano. Pues aquí vamos a ver unas imágenes de la época. A este es responsable de, en buena medida, el caos que va a venir después de la época de Bismarck. Guillermo II pasando revista a las tropas alemanas, estas tropas que llevaban el casco prusiano, que daba tanto miedo, ¿no? Con el pincho, y que era el estado pues probablemente más militarizado de Europa. Y el que estaba invirtiendo más, os decía, con este señor, con el emperador Guillermo II, que veis aquí paseando con su alto mando y asistiendo al desfile de sus tropas, pues el que más estaba creando un ambiente prebélico, ¿no? Así que no es de extrañar que cuando acabe la Primera Guerra Mundial y se ha derrotado a Alemania, se la culpe a ella
de la guerra. Es verdad que no fue la única responsable, pero Guillermo II sí tuvo responsabilidad. Al final se van a formar dos bloques de alianzas muy distintos de los que había soñado Bismarck. A ver si os lo consigo poner aquí, que no os lo tape yo, ¿no? Bueno, entonces, aquí tenéis más o menos el desarrollo de los acontecimientos con la dimisión de Bismarck, ¿no?, en el año 90, el diseño de una nueva política más agresiva, más expansionista por el emperador Guillermo II, la política mundial que llamaron en Alemania, y como todo esto lleva a que se rompa la alianza con Rusia, no se renueve, y Rusia se acerque a Francia. En 3 sucesivos acuerdos van a crear una alianza triple Rusia, Francia y Gran Bretaña. El acuerdo franco-ruso del año 92, que básicamente era contra Alemania. El acuerdo entre Inglaterra y Francia, que este fue realmente lo que hundió del todo aquel sistema de Bismarck, que Inglaterra saliera a Francia en el año 4, resolviendo sus diferencias en África. Y finalmente el acuerdo anglo-ruso de 1907. Mientras tanto, ¿quién le quedaba como aliados a Alemania? Pues por supuesto Austria-Hungría y en teoría Italia, ya que se había renovado la triple alianza. Pero Italia realmente cuando llegue la guerra no va a querer formar parte de esa triple alianza en la guerra y la va a romper y se va a pasar al enemigo. Y esto nos lleva a ver las crisis anteriores a la guerra. Entonces, lo que vamos a hacer con este primer punto realmente es dividirlo en dos, como habéis visto, unas causas profundas de la guerra y unos conflictos previos que llevan rápidamente a la guerra. Las crisis marroquíes son las que vamos a ver en primer lugar, ¿no? Dos crisis provocadas en pocos años por el Kaiser, por el emperador Guillermo II alemán, porque pretendía que Marruecos no cayera, como parecía que iba a caer, bajo la influencia francesa y española, y que Alemania tuviera allí algo que decir. Entonces provocó en 1905 y luego en 1911 dos momentos críticos que casi llegaron a la guerra por sucesivas acciones en las que venía a decir que Alemania quería tener influencia en Marruecos y no quería que Francia la tuviera. España, Inglaterra y la propia Italia hicieron ahí un poco de árbitros, se hicieron dos conferencias en Algeciras y en ellas Alemania realmente quedó sola, ¿no? Y al final tuvo que ceder y aceptar que Marruecos fuera un protectorado hispano-francés. ¿Qué recibió a cambio Alemania? Camerún. O sea que algo recibió Guillermo II, pero no le salió bien la jugada. Había dejado un ambiente popular de rechazo a las aventuras coloniales. A pesar de ello, España se ve forzada en la Conferencia Internacional de Algeciras de 1906 a asumir su responsabilidad internacional de control en la zona de influencia en torno a Ceuta y Melilla, incluida la región del Rif, y a incrementar la inversión en sus minas. Pues como acabáis de ver, tuvo consecuencias también para España. La segunda crisis es la de Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina, después de una guerra que había habido entre Rusia y Turquía, en la que tuvieron que intervenir las demás potencias para evitar que Rusia se comiera a Turquía 30 años antes, pues Bosnia-Herzegovina había quedado como una especie de territorio administrado por Austria-Hungría sin ser suyo, aunque todavía era de Turquía. 30 años después, ¿qué hace Austria-Hungría? Viendo que Turquía sigue muy débil, directamente se la anexiona, sin contar con los demás. Y esto, pues os podéis imaginar que cabrea muchísimo a Rusia, que quería tener influencia en esa zona, en los Balcanes, y a punto está de provocar una guerra. Y además molesta muchísimo a los serbios, que querían también Bosnia-Herzegovina y que estaban protegidos por los rusos. Así que ya tenemos a los serbios y a los rusos enfrentados crecientemente con los austrohúngaros de 1908, desde esta crisis y a punto de la guerra. A esto añadir las guerras balcánicas. He pasado la segunda crisis marroquí, que ya la hemos comentado, como se salda con otra conferencia en Algeciras y que se dé Camerún a los alemanes. Y luego tenemos las dos guerras balcánicas que de nuevo tienen que ver con Turquía, con la creciente debilidad de Turquía, que aprovechan sus vecinos, Bulgaria, Grecia, Serbia y Montenegro, para crear una alianza entre las cuatro, atacar a Turquía y ganar territorios. Aquí podéis ver, un poco ruidosa, una serie búlgara sobre estas guerras balcánicas en la que aparece el ejército búlgaro atacando a los turcos, que fueron derrotados en la primera guerra balcánica. Pues en estas guerras balcánicas, en la primera fue derrotada Turquía, pero el problema vino con el reparto, ya que Bulgaria no quedó contenta con el reparto que se hizo y, ni corta ni perezosa, atacó a las demás y se vio derrotada en una segunda guerra balcánica. Con lo cual ya tenemos a una Turquía y una Bulgaria muy descontentas que se aliarán con Alemania. Finalmente fue la visita del archiduque Francisco Fernando a Sarajevo, a Bosnia, la capital de Bosnia, y su asesinato por un grupo pro-serbio, lo que provocó la guerra. Se culpó a los serbios y aprovecharon los austrohúngaros y los alemanes para declarar una guerra serbia en la que enseguida entraron los rusos y sus aliados franceses e ingleses y ya tenemos la Primera Guerra Mundial montada. Estuvo justo frente a la cafetería donde estaba Princip. Pues este fue el que provocó del todo la Primera Guerra Mundial, Gavrilo Princip, asesinando al archiduque Francisco Fernando en Sarajevo.